Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre de Ramataim Sufim en la montaña de Efraín llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Elijú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres. La primera se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar, a ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que a Ana le entregaba una porción doble, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo ella lloraba y no quería comer. Su marido Elcaná le preguntaba: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está penado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Casi tan importante como ser cristiano, no igual, pero casi tan importante como ser cristiano, es saber cómo interpretar la vida y lo que nos sucede en ella para poder tomar en cada momento las decisiones adecuadas en función de nuestra fe. Jesús interpreta la prisión de Juan el Bautista, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, como un momento decisivo. Comienza su anuncio del Evangelio. Comienza la misión para la que ha venido
de anunciar el reino de Dios a todos los hombres. Creer en Jesús conlleva siempre un propósito, una llamada a la conversión que se renueva día a día en nuestra vida de fe, día a día. La vida cristiana solo produce felicidad si el cristiano vive ese creer en Jesús como una continua conversión, como un constante deseo de hacer y de vivir en cada momento según Dios, venciendo toda forma de pereza, de comodidad, de cansancio o de resistencia que uno pueda descubrir en su vida en el día a día. Hoy la Iglesia comienza el tiempo ordinario. La rutina de la vida de fe es fundamental porque pone a prueba nuestra solidez en el seguimiento del Señor. Es necesaria la experiencia de la rutina en el seguimiento de Cristo, de día a día, de domingo en domingo, de semana en semana, para que uno pueda experimentar ciertamente lo que es convivir con el Señor y lo que es seguir la llamada del Señor. De tal forma que nosotros podamos decir que si hoy somos creyentes, mañana seremos un poco más creyentes, pasado mañana un poco más creyentes y así cada uno de los días de nuestra vida. Porque la fe a la que el Señor nos llama, como llama a los discípulos, es una invitación de profundizar, una invitación a profundizar en el misterio del Hijo de Dios que viene a la vida de los hombres. Al escuchar en el Evangelio de hoy no solamente la advertencia de Jesús de que comienza la misión del reino de Dios, sino al escuchar también la llamada a los primeros discípulos, la Iglesia reconoce en este tiempo que comenzamos una invitación a vivir también nosotros como llamados por el Señor. El Señor no nos da el don de la fe y se olvida de nosotros, ni nosotros por haber recibido el don de la fe podemos olvidar al Señor. Al contrario, estamos necesitados cada día de trabajar en ir ensanchando el corazón para que pueda ir acogiendo una mayor gracia, una mayor fe, un mayor don. Y de esa forma poder responder también nosotros, reconociendo que hemos sido llamados a vivir en este tiempo anunciando el Evangelio. No en otro momento, no hace años o no dentro de unos años, sino ahora anunciando el Evangelio. Esa solidez de la rutina, esa solidez de la vida de fe que se trabaja en el día a día, es la que permite que cuando vienen tiempos difíciles, que cuando aparecen las dudas a nuestro alrededor, nosotros permanezcamos estables en la fe que hemos recibido. Nosotros permanezcamos firmes en la llamada que el Señor nos ha hecho. Vamos a pedir al Señor al inicio del tiempo ordinario que nos dé ánimos y que nos dé la luz necesaria para poder reconocer cómo tenemos que hacer en cada momento, para que también nosotros, puestos en marcha, siguiendo al Señor, podamos vivir nuestra vida reconociendo que el reino de Dios viene a nosotros, independientemente de las facilidades o dificultades que a nuestro alrededor encontremos.